Mi hija me llamó en mitad de la noche. Papá, estoy en la comisaría. Mi padrastro me golpeó, y ahora les hace creer que fui yo quien lo atacó. Hola a todos. El teléfono sonó a las 3 de la madrugada de un jueves de finales de octubre, una de esas noches en que el aire es tan frío que podría cortar el cristal y la luna cuelga baja, como una advertencia. Ya estaba medio despierto, de esa manera que los padres aprenden cuando sus hijos ya no viven bajo el mismo techo, cuando cada crujido de la casa puede ser un paso o un latido. El tono era la canción favorita de Emily, Sunflower Skies, de Nova Ray, en una versión de piano lenta y melancólica que había puesto años atrás, cuando tenía 15 y estaba convencida de que el mundo acabaría si su lista de reproducción no era perfecta. Mi mano encontró el teléfono en la oscuridad, el pulgar deslizándose antes de que mis ojos se acostumbraran al brillo de la pantalla, el identificador de llamada iluminando, Amy Barr. Papá, susurró con una voz temblorosa como una hoja atrapada en una tormenta, apenas audible sobre el zumbido de las luces fluorescentes de fondo. Estoy en la comisaría, mi padrastro me golpeó, y ahora dice que yo lo ataqué. ¿Le creen? Sus palabras me atravesaron como agua helada vertida en las venas, despertando cada nervio de golpe. Ya me estaba poniendo los vaqueros con una mano mientras sostenía el teléfono con el hombro. Mantén la calma, voy para allá. No digas una palabra más hasta que llegue, ¿me oyes? Intenté defenderme, pero él es más grande, y los agentes me miraron como si yo fuera el problema, sollozó, con la voz desgarrada. Hay sangre en mi sudadera, papá, por favor, date prisa. La llamada se cortó. Miré la pantalla, las 3 en punto. Agarré las llaves, la cartera y la vieja chaqueta de cuero que no había usado desde la academia, aquella de los puños gastados y el leve olor a aceite de arma atrapado en el forro. La camioneta rugió antes de que cerrara la puerta. El trayecto hasta la comisaría de Midtown tomó 23 minutos por calles vacías, aunque cada semáforo en rojo se sintió como un insulto personal, cada sombra en el asfalto, una burla. Mi mente iba más rápido que el motor. Richard. Por supuesto que era Richard. El marido de Lisa desde hacía 4 años, el hombre que llegó con historias suaves, relojes caros y una sonrisa que nunca alcanzaba los ojos. Una vez me dijo, con toda seriedad, que Emily solo pasaba por una fase cuando volvió a casa con una C en álgebra. Quise creer a Lisa cuando me aseguró que él era bueno para ellas, bueno para ella. Quise que mi hija tuviera un hogar estable mientras yo trabajaba turnos dobles en la empresa de seguridad, mientras me convencía de que la jubilación significaría paz. Qué ingenuo fui. Mentiras, Ben. El resplandor blanco de la comisaría se derramaba sobre el pavimento mojado como una escena del crimen invertida, dura e implacable. Aparqué torcido, ocupando 2 espacios. No me importó. Dentro, el aire olía a café quemado, lejía y algo metálico bajo la superficie, sangre, miedo o ambas cosas. La sargento Mallory levantó la vista desde su escritorio y me reconoció, Harlan, detective retirado, placa 4729, aún figuraba en el sistema. Me dejó pasar sin decir palabra, con los ojos desviándose hacia la zona de detención con una mezcla de lástima y tristeza. Emily estaba sentada en un banco metálico en la esquina, las rodillas recogidas contra el pecho, una muñeca sujeta con una brida plástica que ya le había dejado marcas rojas en la piel. Un moretón del color de una ciruela madura se extendía por su pómulo izquierdo, avanzando hacia la sien como tinta derramada. Su ojo derecho comenzaba a cerrarse, el párpado hinchado y brillante, con una línea de sangre seca sobre la ceja. Llevaba la misma sudadera enorme que me había robado del armario el verano pasado, azul marino, con las palabras propiedad de papá descoloridas en el pecho. La sudadera estaba ahora rasgada en la manga y manchada de oscuro en el cuello. Cuando me vio, su rostro se desmoronó y trató de levantarse, pero la brida la tiró hacia atrás. Al otro lado de la sala estaba Richard Lang, 1,90 m, hombros anchos, corte de pelo caro, el aspecto justo para parecer una víctima, como si lo hubiera ensayado frente al espejo. Tenía el labio inferior partido, una fina línea de sangre seca en la comisura y un rasguño superficial que le cruzaba la mandíbula. Se apoyaba contra el mostrador, los brazos cruzados, luciendo la misma media sonrisa que había mostrado en nuestro último asado familiar, cuando le dijo en broma a Emily que sonriera más, porque las chicas guapas no fruncen el ceño. Llevaba un abrigo entallado de color carbón sobre una camisa blanca ahora salpicada con lo que podía ser su sangre o la de ella, era difícil saberlo bajo aquellas luces. Un joven agente se acercó a mí, la placa en el pecho decía J. Carter. No debía pasar de los 20 años, cara de niño, la nuez subiendo y bajando como si se hubiera tragado una canica.
Su rostro perdió el color en cuanto nuestras miradas se cruzaron, pálido como una hoja de papel. Tropezó con el portapapeles y casi lo dejó caer, los papeles revoloteando como pájaros asustados. Señor Harlan, balbuceó con la voz quebrada en la segunda sílaba, lo siento, no sabía qué. Que soy su padre. Que pasé 22 años encerrando a hombres como Rachel. Que aún tengo amigos en cada comisaría hasta la frontera del condado, amigos que me deben favores más viejos que este muchacho. Carter me condujo más allá del escritorio hacia una oficina lateral, sus botas chirriando sobre el linóleo. Rachel se irguió, la sonrisa vaciló apenas un segundo antes de volver a su lugar. Emily levantó la cabeza, los ojos abiertos, llenos de algo entre la esperanza y el terror, esperanza de que pudiera arreglarlo, miedo de que no. Otra agente, Ramírez, la reconocí de la academia, mirada aguda, carácter firme, el cabello recogido en una trenza, estaba allí, observando a Rachel como si ya fuera sospechoso y no víctima. Corta la brida, dije con la voz tan plana que podía cortar el acero. Carter vaciló, mirando a su sargento. Señor, hay protocolo. Ramírez dio un paso adelante, sacó una pequeña hoja y cortó el plástico de un solo movimiento. Emily se frotó la muñeca, las marcas rojas rodeando el hueso como un brazalete de fuego, y luego corrió hacia mí. Todo su cuerpo temblaba, los hombros, las manos, las rodillas. La sostuve a distancia, examinando cada marca bajo la luz blanca e implacable. Moretones con forma de dedos rodeaban sus brazos, como si alguien hubiera querido aplastarle los huesos. Tenía un corte sobre la ceja, ya con costra, aunque aún sangraba por el borde. El labio partido en 2 lugares. Olía a miedo, a cobre y a la leve vainilla de su colonia de instituto. Rachel carraspeó, la voz tan suave como aceite vertido sobre cristal roto. Ella vino hacia mí con un cuchillo de cocina. Harlan, solo me defendí. Mira mi cara, mira mis brazos, me arañó lo suficiente para dejarme cicatrices. Él me agarró del pelo, papá, la voz de Emily se quebró como hielo fino, me golpeó la cara contra la encimera de mármol 3 veces. Nunca toqué un cuchillo, solo intentaba llegar a la puerta. Carter miraba de un lado a otro, el sudor deslizándose por su frente a pesar del aire acondicionado que zumbaba como un frigorífico moribundo. Me apartó hacia un pasillo estrecho que olía a humedad y a papeles viejos, bajando la voz hasta un susurro conspirativo. Señor Harlan, el teléfono de su hija grabó todo el incidente, solo audio. Debió de presionar grabar cuando marcó el 911. Lo escuchamos, y no coincide con la declaración del señor Lang. Ni remotamente. El rostro de Rachel se tensó, un músculo saltando en su mandíbula. Eso puede estar editado, dijo, los chicos de hoy, con sus aplicaciones de inteligencia artificial, los deepfakes. Carter lo ignoró, los ojos desviándose hacia el cristal unidireccional donde Ramírez permanecía vigilante. Hay más, añadió. La llamada al 911 fue a las 11:47 de la noche. Se escucha con claridad, me está haciendo daño, por favor, vengan rápido, no se detiene. Luego un estruendo, un grito. La llamada se cortó y tenemos la marca temporal. Lang afirmó que ella marcó por accidente mientras lo atacaba y que estaba histérica. Miré a Rachel, la media sonrisa había desaparecido, reemplazada por algo más frío, cálculo, la mirada de un hombre que está reevaluando las probabilidades. Carter siguió, la voz apenas un susurro, como si temiera que las paredes escucharan. Cuando rastreamos sus antecedentes, surgieron como malas hierbas 3 denuncias por violencia doméstica en 2 estados, Ohio y Nevada. Algunas archivadas, expedientes juveniles aún accesibles si se sabe dónde buscar. Una de ellas involucraba a una novia que retiró los cargos tras aceptar sus disculpas. Señor, su nombre activó una alarma en el sistema. Usted es el detective que metió a su hermano en la cárcel hace 15 años por un robo a mano armada en la gasolinera de la Octava y Mercer. Tommy Lang juró venganza en la sala y dijo que haría pagar a Harlan cada año que pasara. El pasaje me volvió a la memoria como si estuviera grabado en la retina. Tommy Lang, 22 años, ojos enloquecidos, pillado en imágenes granuladas golpeando a un dependiente con la culata de la pistola por $43 y un paquete de Marlboro. Yo declaré durante 3 horas, desgranando la cinta fotograma a fotograma. Tommy recibió 25 años. Rachel tenía entonces 17, sentado en la galería con un traje que le quedaba grande, clavándome una mirada de odio. Había olvidado su rostro hasta aquel momento, hasta que aquel odio había envejecido y se había vuelto pulido y venenoso. Richard entrecerró los ojos. Coincidencia, historia antigua, no puede probarlo, dijo.
Carter no terminó, sacó su tableta y deslizó hasta una imagen fija. Habíamos recuperado el video de la cámara de seguridad del pasillo del edificio C, tercer piso. Mostraba a Lang arrastrando del brazo a su hija hacia adentro a las 11:42 de la noche, sin cuchillo en la mano, ella forcejeando y tratando de zafarse. Entonces se cortaron las luces. Alguien había bajado el interruptor. 43 segundos después ella salió tambaleándose, sola y sangrando, la sudadera caída de un hombro, llamando al 911 desde el teléfono público de la planta baja. El conserje confirmó que el teléfono público funcionaba, que lo probó él mismo a las 11:50 de la noche porque oyó las sirenas. Emily enterró el rostro en mi hombro, las lágrimas empapando la camisa. Mamá está en ese viaje de trabajo en Denver, dijo entre sollozos. Él dijo que contaría a todo el mundo que yo estaba loca, igual que le dijo a ella que yo mentía sobre las cosas pequeñas, los gritos, los empujones, la forma en que apretaba mi muñeca hasta dejar marcas bajo las mangas largas. Dijo que si yo hablaba se aseguraría de que acabara en hogares de acogida. Richard dio un paso atrás, el abrigo susurrando. Ramírez se colocó para bloquear la salida, la mano descansando sobre la funda de su pistola con una facilidad ensayada. Carter se volvió hacia él, la voz ahora firme, sin rastro de tartamudeo. Richard Lang, queda usted arrestado por agresión en segundo grado, por presentar una denuncia falsa, por intimidación a testigos y por destrucción de pruebas. Richard se lanzó, no contra los agentes sino hacia Emily, escapando de su garganta un sonido gutural. Reaccioné más rápido, 22 años de memoria muscular entraron en acción, lo empujé con el hombro contra el muro de bloques de hormigón con un golpe que resonó como un disparo, su cabeza se echó hacia atrás, los ojos se le pusieron en blanco, y las esposas hicieron clic antes de que pudiera recomponerse, esta vez de acero y no de plástico. Ramírez le leyó sus derechos con un tono cortante y sereno mientras él maldecía en dirección al suelo, hacia mí, hacia el universo. Al ser conducido fuera gritó por encima del hombro, la voz hecha añicos por la ira. Esto no ha terminado, Harlan, ya verás, te enterraré. Carter se quitó la gorra, rascándose la cabeza rapada, las mejillas enrojecidas por la vergüenza. Les debo una disculpa a los dos. Acepté la versión del padrastro al pie de la letra, chica guapa con sudadera, padrastro adinerado con el labio partido, historial de rebeldía adolescente, me lo creí por completo. Yo mismo escribí posible defensa propia en el informe inicial. No volverá a suceder, ya he llamado al jefe de guardia, estamos abriendo una revisión interna y me he ofrecido como voluntario para el comité de formación. Los dedos de Emily se aferraron a los míos, las uñas marcando medias lunas en mi piel. ¿Podemos ir a casa?, preguntó. Aún no, respondí, la voz más suave ahora. Primero el hospital, fotos, declaraciones, todo el procedimiento. Lo haremos bien, cada golpe, cada corte, lo documentaremos todo en urgencias. Las enfermeras se movían con una eficiencia silenciosa bajo luces tan brillantes que parecían esterilizar el alma. Registraron cada herida en alta definición, el hematoma del pómulo extendiéndose como una nube de tormenta, el labio abierto con un trozo de piel colgando, las marcas ovaladas de los dedos en los brazos, los moretones amarillos y verdosos más antiguos en las costillas que hicieron que la mandíbula de la enfermera se tensara en una línea dura. Una trabajadora social llamada Marisol, de unos 40 y tantos años, ojos amables y un portapapeles que sostenía como escudo, tomó la declaración completa de Emily detrás de una cortina, mientras yo esperaba fuera, los puños cerrados con tanta fuerza que los nudillos crujieron como hielo al romperse sobre un estanque. Cuando terminaron, la doctora, una mujer de cabello gris acero y voz templada como té caliente, me apartó en un pasillo que olía a antiséptico y desesperanza. Fracturas antiguas, dijo en voz baja, mirando el informe. Muñeca curada de hace unos 6 meses, fisuras en 2 costillas, 3 o 4 meses quizá. No es la primera vez. Estamos obligados a informar al Departamento de Menores y a la Fiscalía por sospecha de abuso continuado. Necesitará seguimiento con un especialista en trauma. La rabia me hirvió por dentro, caliente y negra, pero la tragué como medicina amarga. Emily necesitaba que yo estuviera sereno, no imprudente, no el policía que una vez derribó una puerta sin orden judicial, no el padre que quería ir a cazar a Richard en su celda. De regreso en mi casa, un edificio de 2 pisos en Maple Lane, una calle tranquila, la misma que Lisa había dejado cuando nos divorciamos 8 años atrás, nos sentamos en el columpio del porche que crujía como un viejo amigo. El amanecer pintaba el cielo de lavanda y melocotón, la primera luz atrapándose en la escarcha que brillaba sobre la hierba. Emily bebía chocolate caliente en su vieja taza verde de dinosaurios, la del asa agrietada, con una manta sobre los hombros como una capa. El moretón en su mejilla se veía peor con la luz del día, el púrpura desangrándose en azul.
Debería habértelo contado antes, susurró, el vapor elevándose de la taza, sobre los gritos, la forma en que me acorralaba en la cocina cuando mamá estaba en la ducha, como decía, tu madre trabaja duro, no la agobies con tus dramas. Pensé que si me quedaba callada hasta la universidad, hasta cumplir 18, en 2 años, puse un brazo alrededor de ella, con cuidado de no tocar las zonas moradas. Estás a salvo ahora, eso es lo que importa. Y no volverás allí, nunca más. El teléfono vibró sobre la barandilla, un mensaje de Lisa. Acabo de aterrizar en Denver, vuelo de conexión retrasado 3 horas, ¿qué está pasando? Richard no contesta, el teléfono de Emily va al buzón. Estoy preocupada. 30 segundos después, otro mensaje, llámame ya. Se lo mostré a Emily, se mordió el labio, y el gesto abrió de nuevo la herida, una gota de sangre brotando. Mamá va a enfadarse, pensará que exagero, siempre dice que soy demasiado sensible. Déjala enfadarse, le dije, tiene que saber con quién se casó. Y tú no eres sensible, estás sobreviviendo. Lisa llegó al mediodía, los ojos hinchados de tanto llorar en el avión, el pelo recogido en un moño desordenado que no le veía desde los días de universidad, cuando pasábamos noches enteras estudiando para los exámenes finales. Dejó la maleta en el camino, las ruedas aún girando, y corrió hacia Emily, abrazándola con tanta fuerza que temí que se rompieran las costillas de las que el médico me había advertido. Emily se tensó al principio, los brazos colgando inertes, luego se derrumbó, el rostro hundiéndose en el de su madre. Lo siento tanto, cariño, repetía Lisa con la voz ahogada entre el cabello de Emily. Lo siento tanto, debí verlo, debí escucharte. La audiencia de fianza de Richard quedó fijada para el lunes. La fiscal, Mónica Álvarez, una mujer con la que había trabajado años atrás en una serie de robos a domicilio, pedía negación de fianza por riesgo de fuga, el motivo de venganza y la montaña de pruebas en su contra. Lisa estaba sentada en mi mesa de cocina, la misma de roble donde Emily hacía sus deberes desde los 6 años, retorciendo un pañuelo hasta convertirlo en una maraña que terminó hecha jirones. Dijo que Emily se imaginaba cosas, murmuró, la voz rompiéndose como cristal bajo los pies, que estaba celosa de nuestro matrimonio, que se estaba portando mal, que faltaba a clase, que se escapaba con amigos que yo ni conocía. Lo defendí, pensé que protegía a nuestra familia. Miró a Emily, los ojos inundados de lágrimas. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo dejé que me convenciera de que tú eras el problema? Emily alargó la mano, tocándola de su madre con los dedos aún hinchados. No lo pasaste por alto, lo escondió de las dos, dijo. Esperaba a que te metieras en la ducha, o en una llamada, o que te durmieras. Sonreía contigo y luego, se encogió de hombros, el gesto pequeño y doloroso, decía cosas como, tu padre se fue porque eres demasiado. Y terminé creyéndole. Lisa sollozó, un sonido que rasgó la habitación como una cuchilla. Le llevé un vaso de agua que quedó intacto sobre la mesa. Emily le dio palmaditas en la espalda, con la torpe ternura de una hija consolando a su madre. En las semanas siguientes el caso se deshilachó, Richard por completo, hilo a hilo, hasta quedar desnudo ante la ley. Los vecinos empezaron a presentarse, la señora Delgado, del 3B, recordó haber oído gritos y un golpe que sacudió su techo, pensó que era la televisión, hasta que vio a Emily cojeando camino a la parada del autobús a la mañana siguiente, la capucha bajada. Otro, un estudiante universitario del 2A, tenía imágenes en su cámara RIN, Richard cargando una caja de herramientas negra a medianoche, mirando alrededor como quien conoce los puntos ciegos. El encargado del edificio, el señor Patel, encontró el cuchillo de cocina desaparecido en esa misma caja, escondido detrás de unas latas de pintura, limpio pero con sangre en las ranuras. El laboratorio confirmó la coincidencia de ADN en pocas horas. La cámara del cuarto de lavandería grabó a Richard arrojando la manga rasgada de la sudadera de Emily al contenedor a medianoche, la manga con su sangre, con células de la piel de él, las mismas que Emily había arañado al defenderse. La sudadera completa fue recuperada, embolsada, etiquetada y enviada a evidencias. Tommy Lang, el hermano de Richard, incluso envió una carta desde prisión, remitida por la fiscalía, con sello del penal de Ironwood State, dígale a Harlan que lo siento. Mi hermano pequeño siempre tuvo mal genio. Pensé que se le había pasado después del reformatorio. No sabía que atacaría a una niña. Si hubiera estado fuera, lo habría detenido yo mismo. Dígale a la chica que es más fuerte que los dos juntos. Richard aceptó un acuerdo, 7 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante 5. Una orden de alejamiento permanente que incluía a Emily, a Lisa y,
por extensión, a mí. Lisa solicitó el divorcio esa misma semana y le entregaron los papeles en la cárcel del condado, a través de un alguacil que me conocía de los viejos tiempos. Se mudó a la habitación de invitados, al final del pasillo, junto a la de Emily. Dijo que no podía volver a aquel apartamento ni aunque lo exorcizaran 12 sacerdotes. Emily se quedó a vivir conmigo de forma permanente. Convertimos la habitación de invitados en su espacio durante un largo fin de semana, luces de cuerda colgando como constelaciones sobre el techo, un escritorio junto a la ventana con vistas al arce que cada primavera soltaba semillas en forma de hélices, pósters de sus bandas favoritas pegados torcidos porque insistió en hacerlo sola. Pintó las paredes de un verde salvia suave, el color de las hojas nuevas, y colgó un corcho donde prendió trofeos de debate, folletos de universidades y una copia del cartel del curso de formación Protocolo Harlem. Algunas noches se despertaba gritando, sacudiéndose entre pesadillas donde las manos de Richard aún le apretaban el cuello. Yo me sentaba en el suelo, al lado de su cama, la espalda contra la pared, hasta que su respiración se calmaba y las luces del techo dibujaban galaxias suaves sobre su rostro. Creamos un sistema. 3 golpes en la pared si necesitaba que fuera con ella, sin preguntas, y yo respondería con 2 golpes, estoy aquí. Una noche, 4 meses después del arresto, estábamos comiendo pizza en el suelo del salón, las cajas abiertas como un improvisado picnic sobre la alfombra persa desgastada que Lisa había dejado atrás. La grasa manchaba el tejido, pero a ninguno de los dos nos importaba. Emily deslizaba el dedo por el teléfono y luego alzó la vista, los ojos brillantes, a pesar de la leve cicatriz que le cruzaba la ceja. «Papá, ¿recuerdas al oficial Carter?», dijo. Me escribió en la página comunitaria del distrito. Dice que, por lo que pasó, el departamento ha iniciado una formación obligatoria sobre llamadas por violencia doméstica en toda la ciudad. Están usando nuestro caso de forma anónima, pero aún así, lo están llamando el Protocolo Harlem. Incluye pruebas de audio, cámaras de pasillo, fracturas antiguas, todo. Alcé una ceja mientras masticaba un trozo de pepperoni. Chica, acabas de cambiar la política de 4.000 agentes. Ella sonrió, la primera sonrisa real en mucho tiempo, de esas que alcanzan los ojos y arrugan las comisuras. La cambiamos los dos, tú me creíste primero. Lisa apareció en la puerta con un cuenco de palomitas, sazonadas con la sal de trufa que había descubierto en un viaje de trabajo. Noche de película, anunció. Yo voto por esa del mapache que habla. Emily gimió con dramatismo. Mamá, la hemos visto 12 veces. 13 da buena suerte, respondió Lisa. Y he traído queso extra. Afuera, la primera nevada de la temporada comenzó a caer, suave, silenciosa, cubriendo el mundo de blanco limpio. Emily abrió un poco la ventana, dejando que el aire frío nos rozara el rostro. Los copos se derretían en sus pestañas como pequeñas estrellas. ¿Crees que estaremos bien?, preguntó, con una voz pequeña pero firme, la misma pregunta que había hecho un centenar de veces desde aquella noche. La abracé, y Lisa se acurrucó al otro lado hasta que fuimos un enredo de mantas, brazos y risas. Mejor que bien, le dije. Ahora somos irrompibles. Y por primera vez en años, lo creí de verdad. Pero las historias como la nuestra no terminan de forma ordenada, se estiran, se desgastan y vuelven a tejerse en algo más fuerte. 6 meses después, Emily comenzó terapia 2 veces por semana con la doctora Sin, una especialista en trauma que siempre llevaba bufandas de colores vivos y nunca la apuraba. Algunos días volvía callada, dibujando en un cuaderno de cuero que no me dejaba ver, otros días entraba en casa de un salto, anunciando que había sacado sobresaliente en física o que el periódico escolar quería que escribiera un artículo de opinión sobre la defensa de los adolescentes. Se unió al equipo de debate y llevó sus cicatrices como medallas hasta que desaparecieron, y después llevó su voz como armadura. En su primer torneo ganó el segundo puesto, defendiendo la propuesta de días obligatorios de salud mental en las escuelas. El trofeo reposa en su escritorio, reflejando la luz de las guirnaldas del techo. Lisa vendió el apartamento, usó el dinero para el fondo universitario de Emily y la entrada de una casita 2 calles más allá, con revestimiento amarillo, un porche envolvente y una cocina lo bastante grande para hacer tortitas los domingos. Aprendimos a criar juntos sin la vieja amargura, cenas programadas, calendarios compartidos, todo. Algunas noches, Lisa se quedaba a tomar café después de dejar a Emily, y hablábamos de todo menos de Richard, su nuevo trabajo en la agencia de marketing, mis encargos de consultoría en seguridad, la forma en que la risa de Emily había vuelto, más fuerte que nunca. Carter, el joven oficial,
Apareció en nuestra puerta un sábado con una caja de donuts y una sonrisa tímida que seguía siendo la misma. La formación se está implementando en toda la ciudad, dijo, moviéndose de un pie al otro. Quería darles las gracias en persona. Y, mi hermana estaba en una mala situación. Su hija me dio el valor para ayudarla a irse. Está a salvo ahora. Emily lo abrazó con tanta fuerza que el sombrero se le cayó, rodando por el porche como una bola de heno bajo el viento. Lisa tomó una foto, Carter con las mejillas encendidas, Emily riendo, y yo fingiendo regañarlos por haber hecho un desastre. Un año después del arresto, Emily cumplió 18. Organizamos una fiesta en el patio trasero, con luces de cuerda entrelazadas en las ramas del arce, sillas desparejadas de jardín y una lista de reproducción que ella misma había preparado, con canciones que hacían gemir a Lisa y que yo fingía detestar. La mitad del equipo de debate apareció, además de los compañeros de Lisa, incluso Ramírez del distrito, esta vez en vaqueros en lugar de uniforme. Carter llegó con su hermana Marisa, que se aferró a Emily como a un salvavidas, susurrándole las gracias por el número de la línea de ayuda que Emily le había enviado una noche a las 2 de la madrugada. Al atardecer, Emily me apartó junto al arce, cuyas hojas comenzaban a tornarse doradas. Llevaba una pequeña caja de madera, lijada hasta quedar suave. «Ábrela», dijo. Dentro había un llavero, una diminuta placa plateada grabada con las palabras Harlan Protocol, en la parte trasera, en letra minúscula, se leía, para los que nos creen. La mandé a hacer, explicó con los ojos brillantes. Para ti, para cada chico que tiene miedo de hablar, para cada agente que aprende a escuchar. Esa noche lo enganché a mis llaves, y aún está ahí, tintineando contra la del camión cada mañana. Richard intentó apelar su condena 6 meses después, alegando nuevas pruebas, un testigo que afirmaba que Emily tenía antecedentes de violencia. La apelación murió en comité, demasiada documentación, demasiados testigos, demasiadas cámaras. El testigo resultó ser un compañero de celda al que le habían prometido dinero del economato. Lo último que supe fue que Rachel estaba en custodia de protección, tras pelearse con el preso equivocado por el control remoto de la televisión. Tom Milan volvió a escribir, el karma es lento, pero seguro. Dile a la chica que es una guerrera. Emily se graduó del instituto como la mejor de su clase. Dio un discurso sobre creer a las víctimas que apareció en las noticias locales y se volvió viral en la página de Facebook del distrito escolar. Las universidades enviaron cartas de aceptación gruesas como guías telefónicas. Stanford, NYU, la estatal, eligió la Universidad del Estado, lo bastante cerca para volver los fines de semana, lo bastante lejos para aprender a respirar sola. Su ensayo se titulaba La noche en que aprendí que mi voz era prueba. La noche antes de irse a la orientación de primer año, nos sentamos en el columpio del porche, las luciérnagas parpadeando en el jardín como diminutas linternas. Llevaba puesta la sudadera que me había robado, ahora remendada en los codos con tela de constelaciones que ella misma había cosido. Papá, dijo, trazando la cicatriz de su ceja, ¿recuerdas cuando me contabas historias de tus primeros turnos? De cómo pensabas que podías arreglarlo todo con una placa y una linterna. Asentí, la garganta cerrada. Antes pensaba que la justicia era un mazo golpeando en una sala, continuó. Ahora creo que suena más fuerte, es aparecer a las 3 de la madrugada, es escuchar cuando un niño dice me hizo daño en lugar de soy dramática, es elegir creer a la chica del moretón y no al hombre de la sonrisa. Tragué saliva con fuerza. ¿Piensas arreglar el mundo, Em? Le pregunté. Sonrió, la misma sonrisa de cuando tenía 6 años y estaba convencida de que podía atrapar luciérnagas en los bolsillos. Empezando por un dormitorio universitario a la vez. Luego quizá derecho. Luego, quién sabe, la fiscalía. Mónica Álvarez dijo que me escribiría una recomendación. El día de la mudanza fue un caos, cajas apiladas como un jenga, padres nerviosos secándose las lágrimas, monitores con portapapeles y sonrisas forzadas. Lisa y yo subimos el mini frigorífico por 3 pisos mientras Emily dirigía la operación como una general, la coleta balanceándose. Cuando colgamos el último póster, una reproducción de La noche estrellada de Van Gogh sobre su escritorio, nos abrazó a los dos, fuerte y fugaz. Llamaré todas las noches, prometió. Más te vale, dijo Lisa, la voz quebrada. Solo si hay drama, añadí, intentando sonar ligero. Ella puso los ojos en blanco. Papá. Aquella noche, la casa me pareció demasiado silenciosa. Las luces de su habitación aún brillaban a través de la puerta entreabierta.
Me senté en su silla, girando lentamente, y encontré el cuaderno que había escondido bajo el colchón, tapas de cuero, páginas gruesas llenas de dibujos. Sus moretones desaparecían viñeta a viñeta, transformándose en alas, luego en constelaciones, luego en una chica de pie sobre un columpio de porche, alzando un llavero como si fuera una antorcha. En la última página, una sola línea escrita con su caligrafía limpia y redondeada: no nos rompemos. Orbitamos. Y alumbramos el camino. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre su escritorio, esperándola para cuando regresara. Pegué una nota adhesiva en la tapa: orgulloso no alcanza. 2 años después, Emily hacía prácticas en la oficina de la fiscal, bajo la supervisión de Mónica Álvarez. Ayudó a redactar un proyecto de ley para ampliar la defensa y el acompañamiento a víctimas en las escuelas, formación obligatoria en denuncias, líneas anónimas, orientadores en cada instituto. El proyecto pasó la comisión con 9 votos a favor y 2 en contra. Emily estuvo en la galería el día en que se firmó, vestida con la misma sudadera, ahora descolorida a un gris suave. Carter, ahora Detective Carter, testificó a favor, con la misma sonrisa tímida de siempre, la placa reluciente y bien pulida. Lisa creó un grupo de apoyo para padres que no vieron las señales, lo llamó Second Side Parents. 23 familias el primer año, 50 al siguiente. Se reúnen en el sótano de una iglesia los martes, sin juicios, solo café, verdad y yo. Yo seguí con el llavero, seguí apareciendo en los debates de Emily, en las jornadas abiertas de Lisa, en el distrito cuando Carter necesitaba un conferencista invitado para hablar sobre cómo leer la escena en casos de violencia doméstica. Inicié un programa de mentoría para policías jubilados, emparejándolos con jóvenes del sistema juvenil que nos recordaban a quienes fuimos alguna vez. Algunas noches aún escucho aquel tono de llamada de las 3 de la madrugada en mis sueños, Sunflower Skies ralentizada al piano, la voz de Emily quebrándose. Pero ahora, cuando despierto, sé que la historia no termina en una comisaría bajo luces fluorescentes y bridas de plástico. Termina, o más bien comienza, en un columpio de porche, bajo luces colgantes, con una chica que aprendió a hablar su verdad a través de un micrófono que la llevó por toda una ciudad, una madre que aprendió a escuchar hasta que el corazón se le abrió en canal, y un padre que aprendió que la justicia no siempre es una placa ni un mazo. A veces es un llavero grabado con una promesa. A veces es una historia contada tantas veces que termina convirtiéndose en ley. A veces es simplemente presentarse, una y otra vez, a las 3 de la madrugada o a las 3 de la tarde, hasta que el mundo te cree, hasta que cada chico con un moretón sepa que no es el problema, hasta que cada agente dude antes de creerle al hombre de la sonrisa, hasta que cada padre mire más de cerca, hasta que el ciclo se rompa y entre la luz. Y en las noches en que la nieve cae suave y silenciosa, me siento solo en ese columpio del porche, el llavero en la palma, y sé que Emily está allá afuera, orbitando, brillando, atrayendo a otros hacia su gravedad, inquebrantable, creída, en casa. Gracias por escucharme. Historia 2. El tornado se llevó mi hogar, mi hijo me rechazó, y entonces volvió mi primer amor. Hola a todos. Me llamo Lorraine Hayes, tengo 66 años y soy bibliotecaria jubilada. Hasta aquella tarde de martes creía que ya había vivido lo peor que la vida podía ofrecerme. Perdí a mi esposo Thomas hace 8 años a causa de un infarto. Sobreviví a la soledad de la viudez y al silencio que habita en una casa construida para 2. Pensé que entendía el dolor, pero me equivocaba. Aquel día comenzó como cualquier otro en Plainfield, Illinois. Preparé mi té a las 3 en punto, como siempre lo hacía, y coloqué la taza sobre la pequeña mesa de roble junto a la ventana. Afuera, el aire era extrañamente denso, como si el cielo contuviera la respiración. Escuché en la emisora local que un sistema de tormenta se desplazaba hacia el noreste, pero en Illinois no estamos acostumbrados a las tormentas, sabemos observar sin dejarnos llevar por el pánico. A las 3:15 las sirenas desgarraron el aire, aquel sonido largo y terrible que te sacude hasta los huesos. Tornado en tierra, advirtió con urgencia el locutor de radio, se dirige al condado de Will. Los residentes de Plainfield deben refugiarse de inmediato. Mis manos temblaban mientras corría por la casa. Tomé lo que podía caber en una pequeña maleta, el álbum de bodas en el que Thomas y yo sonreíamos en 1976, el reloj que él había usado cada día durante 30 años, la colcha cosida a mano por mi madre y una carpeta con los papeles del seguro. 40 años de vida reducidos a unas pocas pertenencias. Bajé al sótano con el corazón latiendo con fuerza, abrazando el viejo suéter de lana de Thomas contra mi pecho. La casa gemía sobre mí, la madera se retorcía, los vidrios estallaban, como si los propios huesos del hogar estuvieran siendo arrancados. Luego llegó el rugido, ensordecedor,
como un tren de carga atravesando mi sala de estar. El suelo tembló y me acurruqué en un rincón, rezando para que todo resistiera. Y entonces, silencio. No paz, no calma, solo el vacío que sigue a la destrucción. Cuando empujé la puerta del sótano, el mundo que conocía ya no existía. No quedaba mesa de cocina ni techo sobre mi cabeza, solo un cielo amoratado y tablas dispersas. El jardín de rosas que había cuidado durante 20 años estaba hecho trizas, reducido a tallos marrones y pétalos rotos. Los escombros cubrían cada rincón como confeti de una cruel celebración. Lloré por primera vez desde el funeral de Thomas, temblando entre las ruinas de mi vida, aún con el suéter apretado contra el pecho. Los vecinos se acercaban llamándome por mi nombre, pero sus propias casas también estaban dañadas, sus familias se aferraban unas a otras. La Cruz Roja hablaba de refugios, pero la idea de dormir en un gimnasio lleno de gente me dejaba vacía. Necesitaba a mi familia, necesitaba a mi hijo. Pedí prestado el teléfono de un vecino y marqué el número de Mako, susurrando con toda la esperanza que me quedaba: hijo, soy mamá, mi casa ha desaparecido. A la mañana siguiente conduje hacia el norte por la enero de 55 en dirección a Chicago, mientras mi viejo sedán temblaba con cada ráfaga de viento. El cielo estaba brillante, casi burlón, como si nada hubiese ocurrido el día anterior. En el asiento trasero llevaba mi maleta y 3 bolsas de basura con mis pertenencias, y el olor a yeso mojado y barro llenaba el coche. Me repetía que sería temporal, solo hasta que el seguro se resolviera, solo hasta encontrar un pequeño apartamento. Michael vivía en River North, en una de esas torres modernas de vidrio que parecen sacadas de una revista. Cuando llegué, el portero miró mi coche abollado y las bolsas con una ceja levantada, y me entregó una credencial de visitante como si fuera una intrusa y no una madre que regresaba a casa. Mako abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Por un instante mi corazón se iluminó, tenía los ojos de Thomas, ese mismo azul que una vez me hizo enamorarme. Mamá, dijo, apartándose, con un tono cuidadoso y medido, como si cada palabra hubiera sido ensayada. El apartamento relucía, con muebles blancos, suelos de madera pulida y obras de arte que gritaban dinero pero no calidez. Y entonces apareció ella, Tessa, de 32 años, coleta impecable, blusa de seda que seguramente costaba más que mi pensión mensual. Sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Lorraine, qué terrible lo de tu casa, dijo, mientras su mirada se desviaba hacia mis bolsas de basura en el suelo. Me senté en el borde de su perfecto sofá blanco, aterrada de dejar una mancha. Es solo temporal, expliqué con rapidez, hasta que llegue el dinero del seguro. Puedo ayudar con las comidas, con la colada, me mantendré al margen. Mako se sentó en el sillón frente a mí, no a mi lado. Entrelazó las manos, con la postura de quien va a discutir un asunto de negocios. Verás, mamá, dijo con voz tensa, Tessa y yo hemos estado hablando. Valoramos nuestra privacidad aquí. Este es nuestro santuario. Parpadeé, convencida de haber escuchado mal. ¿Privacidad, Mako? Lo he perdido todo ayer. No necesito espacio, necesito familia. Tessa se inclinó hacia adelante, con esa voz suave pero firme que se usa con los niños. Solo creemos que estarías más cómoda en otro lugar. Hay excelentes hoteles de estancia prolongada cerca de la Magnificent Mile, muy seguros, muy limpios. Incluso tienen cocinillas. Sentí el pecho apretarse. ¿Y cómo se supone que voy a pagar eso? El dinero del seguro no llegará en semanas. Michael se movió incómodo. Puedo darte unos cientos para empezar. Unos cientos, como si fuera una extraña, como si décadas de maternidad pudieran comprarse con calderilla. Me puse de pie, con las rodillas doloridas y la dignidad hecha trizas. Así que eso es todo, susurré, tu madre no pertenece a tu santuario. Ninguno de los dos respondió. El silencio fue más ensordecedor que la tormenta que había destruido mi casa. Me alejé de River North con mis 3 bolsas de basura retumbando en el asiento trasero y el corazón más pesado que cualquier tormenta. El horizonte de la ciudad brillaba contra el cielo nocturno, pero para mí era un muro de cristal que me mantenía fuera. Aparqué primero cerca de Lower Wacker, ese tramo oscuro bajo las calles donde rugen los camiones de reparto y las sombras se aferran a las paredes. Era lo bastante escondido para que nadie mirara 2 veces a un sedán abollado. Aquella primera noche me acurruqué en el asiento del conductor, con el suéter de Thomas sobre los hombros. El cuello se me entumeció, las piernas se me acalambraron, y cada ruido, una puerta que se cerraba, pasos que resonaban, me hacía despertar sobresaltada. Comí galletas rancias del bolso, bebiendo de una botella de agua que sabía vagamente a óxido. Me repetí que sería solo por una noche,
que mañana Mako llamaría, cambiaría de opinión. Pero el mañana llegó, y nada cambió. La segunda noche el aire se volvió frío y húmedo. Moví el coche hasta un aparcamiento de Walmart, en los límites de Cicero, esperando desaparecer entre los camiones que pasaban la noche. Me lavé la cara en el baño iluminado por luces fluorescentes, evitando mirar mi reflejo. La mujer del espejo tenía los ojos hundidos, el cabello enredado, los hombros caídos. No reconocía a la madre que una vez organizaba fiestas de cumpleaños con globos atados a cada silla. La tercera noche desperté a las 2 de la madrugada, con un dolor punzante en la espalda y las lágrimas ya corriendo por mis mejillas. Me tapé la boca con las manos para que nadie me oyera llorar. Pensé en Mako de niño, en cómo me apretaba la mano al cruzar la calle, en cómo rogaba por una historia más antes de dormir. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿Cuándo se había convertido en un hombre capaz de rechazar a su madre? Desesperada por un poco de calor, revolví en mi bolso. Entonces la encontré, una delgada tarjeta de presentación, gastada, escondida entre recibos y cupones vencidos. Los bordes estaban suaves de tantos años guardada, la tinta corrida, pero aún legible. Adrián Coe. Adrián, mi primer amor. El chico que me prometió una vida más allá de Plainfield, antes de que la universidad se lo llevara lejos. Perdimos el contacto, la vida nos arrastró por caminos distintos, pero nunca tiré aquella tarjeta. De alguna forma, entre matrimonios, funerales y décadas de polvo, permaneció conmigo. Miré el viejo número impreso bajo su nombre, mi mano temblaba al seguir los dígitos, preguntándome si todavía conectaban con algo, si él siquiera seguía con vida. Aquella noche, sola en el frío silencio del estacionamiento de Walmart, sostuve la tarjeta contra mi pecho. Por primera vez desde el tornado sentí algo peligroso, esperanza. Para la cuarta mañana, el cansancio me había vaciado por dentro. El cuerpo me dolía de dormir encogida en el asiento delantero, el estómago me ardía por la comida de gasolinera, y el alma se me sentía raspada, desnuda. Observé la vieja tarjeta a la luz pálida del amanecer, discutiendo conmigo misma como una loca. ¿Qué podría decirle siquiera? Hola, Adrián, ¿te acuerdas de mí? Ahora no tengo hogar. Mi orgullo me gritaba que tirara la tarjeta, que conservara el último hilo de dignidad que me quedaba, pero la soledad es más fuerte que el orgullo, y la soledad era todo lo que me quedaba. Me temblaban los dedos mientras marcaba el número, 1, timbre, 2, timbre, y entonces una voz, firme, profunda, con el tono rasposo que da la edad, respondió, Call Development, habla Adrián. Casi dejé caer el teléfono. Después de 50 años reconocí esa voz al instante. Adrián, soy Lorraine Hayes, bueno, antes era Lorraine Carter. Hubo un silencio de un latido, creí que la línea se había cortado, y entonces susurró mi nombre, como si fuera al mismo tiempo una pregunta y un recuerdo. Lorraine. La presa dentro de mí se rompió y las palabras brotaron atropelladas. Siento llamarte así, mi casa en Plainfield fue destruida por el tornado, intenté quedarme con mi hijo en Chicago, pero él no. La garganta se me cerró. No tengo a dónde ir. ¿Dónde estás? Su voz se endureció, sin dudar, sin desconcierto, solo acción. Estoy en el estacionamiento de un Walmart, cerca de la avenida Cicero. Quédate ahí, voy en camino. Adrián, no tienes que, Lorraine, me interrumpió con firmeza suave, he esperado 50 años para esta llamada. Por favor, déjame ir. 2 horas después, seguía sentada en mi coche, observando cada vehículo que entraba al aparcamiento, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Entonces un SUV plateado entró lentamente, con las ventanillas tintadas, moviéndose como si el conductor buscara a alguien. El motor se apagó, la puerta se abrió, y allí estaba él, Adrián Coe. Su cabello, ahora plateado, estaba cuidadosamente cortado, sus hombros, aún amplios y firmes. El tiempo había tallado líneas alrededor de sus ojos, pero cuando esos ojos grises como tormentas se encontraron con los míos a través del parabrisas, los años se derrumbaron como si nunca hubieran existido. Caminó hacia mi coche, con paso seguro pero tranquilo, tocó el cristal, y cuando bajé la ventanilla, sonrió con esa dulzura familiar y devastadora. Hola, Lorraine. La garganta se me cerró, las palabras se me perdieron. Quise disculparme por mi ropa arrugada, mi cabello sin lavar, el olor a pérdida que aún me cubría, pero antes de que pudiera hablar, se inclinó un poco y dijo, te ves hermosa. Las lágrimas me invadieron sin control. Allí mismo, en un estacionamiento de Walmart, me derrumbé en un llanto que no me había permitido en años. Adrián no retrocedió. Abrió mi puerta, me ayudó a ponerme de pie y me envolvió en sus brazos.
Ven a casa, susurró, déjame cuidar de ti. El viaje hacia el norte fue como entrar en otro mundo. El gris del concreto urbano se transformó en calles tranquilas, flanqueadas por arces altos que ya se tornaban dorados. El SUV de Adrián serpenteó por la que view hasta detenerse frente a una casa de piedra que parecía surgir de la tierra misma. No era ostentosa como las torres de cristal del centro, era digna, hecha de madera y piedra caliza, con amplios ventanales que atrapaban la luz de la tarde y un porche que se extendía como unos brazos abiertos. Bajé lentamente, temiendo que mis zapatos destrozados mancharan el empedrado. Adrián descargó mis 3 bolsas de basura y mi maleta abollada como si fueran tesoros. Bajo un brazo llevaba la vieja caja de herramientas de Thomas, como si siempre hubiera pertenecido allí. Dentro, la casa era cálida de una forma que el dinero no siempre puede comprar. Los suelos de madera relucían color miel, las estanterías repletas de libros se alzaban hasta el techo, y las paredes estaban cubiertas de fotografías. No eran retratos de estudio, sino instantáneas, comunidades reconstruidas, inauguraciones de escuelas, obreros sonriendo frente a casas nuevas. ¿Esta es tu empresa?, pregunté, tocando un recorte de periódico enmarcado que decía Kobe Development lleva esperanza a las familias de Joliet. Él asintió. Empezó con un pequeño proyecto después de una inundación en el 85, creció más de lo que imaginé, pero siempre volvió a lo mismo, ayudar a la gente a encontrar un hogar otra vez. Sus ojos se encontraron con los míos. Tal vez construí todo esto esperando que volvieras a cruzar por esa puerta. Nos sentamos frente a frente en una larga mesa de roble, en su cocina bañada por la luz del sol que se deslizaba sobre las encimeras pulidas. Adrián asaba pollo con la naturalidad de un hombre acostumbrado a valerse por sí mismo. Yo no había probado una comida de verdad en días, y cuando colocó el plato frente a mí, el simple aroma me hizo llorar. No debería haberte llamado, murmuré entre bocados, no quería ser una carga. Lorraine, dijo él con voz serena, nunca podría ser una carga. Eres el único capítulo inacabado de mi vida. Bajé la vista a mis manos arrugadas, avergonzada de los años marcados en ellas. Ya no soy la chica que recuerdas. Él extendió su mano sobre la mesa y cubrió la mía. No, respondió, eres mejor. Eres real. Has vivido, has sobrevivido, y sigues en pie. Algo dentro de mí cambió. Por primera vez desde el tornado sentí algo más que pérdida, sentí posibilidad. Cuando me levanté para agradecerle y marcharme, me detuvo en el pasillo. Quédate aquí, el tiempo que necesites, sin relojes, sin límites. Esta casa ha estado esperándote. Y en ese momento le creí. Los días se convirtieron en semanas dentro de la casa de Adrián junto al lago, y por primera vez desde la tormenta pude volver a respirar. Las mañanas comenzaban con café en el porche, observando el agua brillar como fragmentos de vidrio. Las tardes las pasaba en su biblioteca, acurrucada en un sillón con libros que no abría desde mis días en la sucursal de Plainfield. Las noches cocinaba pollo asado, guisos, tartas que llenaban el aire de canela, y Adrián saboreaba cada bocado con una gratitud que iluminaba sus ojos grises de tormenta. No me trataba como una invitada ni como un acto de caridad, sino como alguien esencial en su vida. Una mañana, casi con naturalidad, preguntó, ¿alguna vez considerarías hacer esto permanente? El corazón me dio un salto. No respondí entonces, pero llevé esa pregunta conmigo como una llama secreta. Luego sonó el teléfono, el nombre de Mako apareció en la pantalla. El pecho se me tensó. No había hablado con él desde la noche en que me echó. Dejé que sonara 1, 2 veces, antes de contestar. Mamá, dijo, con tono medido, he estado tratando de localizarte, ¿dónde estás? Con un amigo, respondí, intentando mantener la voz firme. Un amigo, dudó. La señora Patterson me dijo que ya no estás en el hotel de estancia prolongada, ¿con quién exactamente te estás quedando? Miré alrededor de la cálida cocina de Adrián, el ramo de lirios frescos que había comprado esa mañana, el leve olor a cedro de la chimenea. Con alguien que no me ve como una carga. El silencio se extendió por la línea. Luego dijo, mamá, creo que deberíamos hablar. Quizás podrías quedarte en nuestra habitación de huéspedes, Tessa y yo hemos estado replanteándonos las cosas. Esas palabras deberían haberme reconfortado, pero solo me helaron. ¿Dónde estaba esa generosidad cuando dormía en un estacionamiento de Walmart? Ese fin de semana Michael y Tessa vinieron a cenar. Tessa traía una bolsa de regalo con velas envueltas en papel de seda, su sonrisa era un poco demasiado brillante. En la mesa, Michael llevó cada conversación hacia los negocios de Adrián. El sector inmobiliario debe de ser fascinante, dijo mientras bebía vino. Yo trabajo con carteras de seguros, quizá podríamos explorar algunas sinergias. Adrián lo escuchó con cortesía,
pero vi el leve endurecimiento en su mandíbula, el brillo frío en su mirada. Había tratado con hombres como Mako toda su vida, no necesitaba decir una palabra. El silencio lo dijo todo. Más tarde, cuando se marcharon, Adrián cerró la puerta y se volvió hacia mí, su voz tranquila, pero con hierro en el fondo. Sé perfectamente lo que busca tu hijo, Lorraine, y tenemos que decidir cómo manejarlo. La semana siguiente me dijo que había invitado a Mako y Tessa a otra cena. Se me hundió el estómago, pero su mirada permanecía firme. Es hora, dijo simplemente, necesitamos claridad. Llegaron vestidos como si fueran a una reunión de negocios. Mako con un traje gris impecable, Tessa con un vestido negro elegante, diamantes centelleando en sus orejas. Me entregó otra bolsa de regalo, esta vez con bombones gourmet. Solo un pequeño detalle, dijo con dulzura empalagosa. La dejé a un lado sin abrirla. Cenamos el asado de Meraí en un silencio pesado. Mako intentó llenar el aire con banalidades sobre el tráfico en la autopista Kennedy y el auge inmobiliario de Chicago, pero Adrián solo respondía con leves asentimientos. Cuando retiramos los platos del postre, Adrián entrelazó las manos sobre la mesa y habló. Quiero hablar de Lorraine, dijo con calma, y de cómo la han tratado. Los hombros de Mako se tensaron. No entiendo, si entiendes, lo interrumpió Adrián, con voz tranquila pero inflexible. Cuando perdió todo en Plainfield, acudió a ti, su propio hijo, y tú la rechazaste. La sonrisa de Tessa se desvaneció, Mako se sonrojó. Pensamos que sería mejor para quién, replicó Adrián, con la mirada afilada. Ciertamente no para Lorraine. Ella durmió en su coche mientras tú disfrutabas de tu santuario. El silencio se volvió sofocante, sentía mi pulso retumbar en la garganta, pero por una vez no interrumpí. Quería oírlo decirlo todo. Adrián se recostó ligeramente, su presencia llenando la habitación. Y ahora, de repente, vuelve tu interés por su bienestar. Preguntas por mis negocios, mis bienes, mi futuro. Déjame ser muy claro, Lorraine no necesita tu aprobación, tus condiciones ni tu protección. Lo único que necesita es amor. Y si no puedes ofrecerlo, entonces no tienes lugar aquí. La voz de Mako se elevó, teñida de rabia. ¿Estás diciendo que no me importa mi propia madre? Adrián respondió con suavidad, pero sus palabras fueron devastadoras. Estoy diciendo que te importa más lo que crees que podría heredar que su felicidad. Eso no es amor, Mako, es oportunismo. Tessa se removió incómoda, sus ojos saltando entre nosotros. Finalmente hablé, con la voz quebrada pero firme. La noche del tornado necesitaba un hijo, y tú elegiste pensar solo en ti. Eso es algo que nunca olvidaré. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El rostro de Mako se contrajo, dividido entre la vergüenza y la furia. Empujó la silla hacia atrás, murmurando algo sobre sentirse insultado, y salió dando un portazo. Tessa lo siguió, sus tacones resonando como disparos sobre el suelo de baldosa. Cuando la puerta se cerró de golpe, la casa volvió a quedar en silencio. Y entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de la oficina del Fondo de Tierras de Plainfield apareció en la pantalla. La línea del asunto decía, aviso de reurbanización. El texto me hizo temblar las manos, proyecto aprobado. Prioridad otorgada a los residentes desplazados. Proyecto supervisado por Coal Redevelopment. Me volví hacia Adrián, con una mezcla de asombro y confusión recorriéndome. Tú no me lo dijiste. Él me sostuvo la mirada, sereno pero tierno. No quería que pensaras que era por lástima. Mi empresa ganó la licitación de forma justa, pero me aseguré de que el plan honrara a las familias que lo perdieron todo. Eso te incluye, Lorraine. Tu derecho a regresar está protegido. Las lágrimas nublaron mi visión. El mismo hombre que, siendo un chico, me había prometido el mundo, ahora me devolvía un futuro que creí perdido para siempre. 6 meses después, en una fresca mañana de octubre, estaba en el jardín trasero de Adrián, frente al lago Michigan. El jardín ardía en colores otoñales, arces rojos enmarcando hileras de sillas blancas. No había coro, ni catedral, ni público que impresionar, solo un pequeño grupo de personas que importaban: María, la ama de llaves; Thomas, socio de negocios y amigo de Adrián desde la universidad, que también era ministro y ofició la ceremonia. Llevaba un sencillo vestido azul marino; Adrián, un traje gris oscuro, su cabello plateado brillando bajo la luz del sol. Cuando tomó mis manos, me sentí de nuevo con 17 años, de pie junto a la cantera con el muchacho que juró que volvería por mí. Intercambiamos votos con voces tranquilas, y cuando el ministro nos declaró marido y mujer, Adrián me besó con ternura y reverencia,
como si el propio tiempo hubiera estado esperando ese momento. Michael vino solo. Permaneció al fondo, incómodo, observando con una expresión que no supe descifrar. Después se acercó, moviéndose de un pie al otro, como un niño otra vez. Mamá, dijo con voz áspera, siento todo lo que hice. Toqué su brazo y respondí suavemente, te perdono, pero el perdón no borra las consecuencias. Ámame porque soy tu madre, no por lo que creas que tengo. Asintió con la cabeza baja. Por una vez, no hubo discusión, solo silencio y, tal vez, el comienzo de algo verdadero. Esa noche, Adrián y yo nos sentamos en el porche, el lago brillando bajo las estrellas. Me apoyé en él, sintiendo su calor constante, y hablé tanto para mí como para él. El tornado se llevó mi casa, mis muebles, mi jardín de rosas, pero también se llevó mis ilusiones. Me mostró quién era realmente mi hijo, y me devolvió al hombre que siempre estuve destinada a encontrar. A veces, la destrucción limpia el terreno para nuevos cimientos. Miré hacia el agua, con el corazón sereno y la voz clara. A los 66 años he aprendido esto, nunca eres demasiado mayor para reconstruir, ni demasiado roto para que el amor te encuentre otra vez. Ahora, al mirar atrás, comprendo que el tornado fue solo una parte de la tormenta. La verdadera tormenta vino después, ser rechazada por mi propio hijo, darme cuenta de que, a veces, quienes esperas que te protejan son los mismos que te cierran la puerta. Pero también aprendí algo que jamás imaginé, que a los 66 años, la pérdida puede despejar el terreno para un nuevo comienzo. Adrián me recordó que el amor puede sobrevivir décadas de silencio y regresar más fuerte que nunca. Me enseñó que la dignidad no se mide en dinero ni en casas, sino en la manera en que elegimos mantenernos en pie cuando la vida nos derriba. Y entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de la oficina del Fondo de Tierras de Plainfield apareció en la pantalla. La línea del asunto decía, aviso de reurbanización. El texto me hizo temblar las manos. Proyecto aprobado. Prioridad otorgada a los residentes desplazados. Proyecto supervisado por Coal Redevelopment. Me volví hacia Adrián, con una mezcla de asombro y confusión recorriéndome. Tú no me lo dijiste. Él me sostuvo la mirada, sereno pero tierno. No quería que pensaras que era por lástima. Mi empresa ganó la licitación de forma justa, pero me aseguré de que el plan honrara a las familias que lo perdieron todo. Eso te incluye, Lorraine. Tu derecho a regresar está protegido. Las lágrimas nublaron mi visión. El mismo hombre que, siendo un chico, me había prometido el mundo, ahora me devolvía un futuro que creí perdido para siempre. 6 meses después, en una fresca mañana de octubre, estaba en el jardín trasero de Adrián, frente al lago Michigan. El jardín ardía en colores otoñales, arces rojos enmarcando hileras de sillas blancas. No había coro, ni catedral, ni público que impresionar, solo un pequeño grupo de personas que importaban. María, la ama de llaves, Tomás, socio de negocios y amigo de Adrián desde la universidad, que también era ministro y ofició la ceremonia. Llevaba un sencillo vestido azul marino, Adrián, un traje gris oscuro, su cabello plateado brillando bajo la luz del sol. Cuando tomó mis manos, me sentí de nuevo con 17 años, de pie junto a la cantera con el muchacho que juró que volvería por mí. Intercambiamos votos con voces tranquilas, y cuando el ministro nos declaró marido y mujer, Adrián me besó con ternura y reverencia, como si el propio tiempo hubiera estado esperando ese momento. Michael vino solo. Permaneció al fondo, incómodo, observando con una expresión que no supe descifrar. Después se acercó, moviéndose de un pie al otro, como un niño otra vez. Mamá, dijo con voz áspera, siento todo lo que hice. Toqué su brazo y respondí suavemente, te perdono, pero el perdón no borra las consecuencias. Ámame porque soy tu madre, no por lo que creas que tengo. Asintió con la cabeza baja. Por una vez, no hubo discusión, solo silencio y, tal vez, el comienzo de algo verdadero. Esa noche, Adrián y yo nos sentamos en el porche, el lago brillando bajo las estrellas. Me apoyé en él, sintiendo su calor constante, y hablé tanto para mí como para él. El tornado se llevó mi casa, mis muebles, mi jardín de rosas, pero también se llevó mis ilusiones. Me mostró quién era realmente mi hijo, y me devolvió al hombre que siempre estuve destinada a encontrar. A veces, la destrucción limpia el terreno para nuevos cimientos. Miré hacia el agua, con el corazón sereno y la voz clara. A los 66 años he aprendido esto, nunca eres demasiado mayor para reconstruir, ni demasiado roto para que el amor te encuentre otra vez. Ahora, al mirar atrás, comprendo que el tornado fue solo una parte de la tormenta. La verdadera tormenta vino después,
ser rechazada por mi propio hijo, darme cuenta de que, a veces, quienes esperas que te protejan son los mismos que te cierran la puerta. Pero también aprendí algo que jamás imaginé, que a los 66 años, la pérdida puede despejar el terreno para un nuevo comienzo. Adrián me recordó que el amor puede sobrevivir décadas de silencio y regresar más fuerte que nunca. Me enseñó que la dignidad no se mide en dinero ni en casas, sino en la manera en que elegimos mantenernos en pie cuando la vida nos derriba. Así que, si te quedas con algo de mi historia, que sea esto: nunca eres demasiado mayor para reconstruir, nunca estás demasiado roto para volver a encontrar el amor. Gracias por escucharme. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe te lo agradece.